Muy buenas a todas y a todas, espero que estéis genial y bienvenidas a mi canal. Bueno, sé que este vídeo viene con unos días de retraso, la verdad que ha sido un fin de semana bastante movidito, pero bueno, me parece también interesante introducir este vídeo hoy, que estamos a mitad de la semana de la gimnasia rítmica masculina, puesto que me parece que, como siempre, toda plataforma de difusión y de visibilización de las distintas cuestiones que engloba la gimnasia rítmica es importante y son pocas. Así que allá vamos. Lo primero, pues introducir qué es esto de la semana de la gimnasia rítmica masculina. Esto se dio una iniciativa que comenzó el año pasado, en marzo del año pasado, a través de redes sociales, sobre todo y en concreto a través del Instagram Valientes. Bueno, toda esta información la pondré debajo en la descripción, junto con los perfiles de las cuentas de Instagram que pues, os puedan servir de utilidad para conocer un poco más esta iniciativa de manera más cercana y exacta. De hecho, actualmente están haciendo un sorteo de distintos aparatos de gimnasia rítmica. También lo pondré abajo con las distintas condiciones para participar, por si os interesa. Y básicamente esta iniciativa consiste en un intento de dar visibilidad o de hacer llegar al público en general que existe la gimnasia rítmica masculina, que en España, precisamente en España, pues la gimnasia rítmica en la modalidad masculina o la gimnasia rítmica masculina es pionera a nivel internacional. Tenemos gimnastas muy buenos que entrenan desde hace ya años y pues que ya en el panorama nacional son gimnastas de renombre. Asimismo, también dejaré en la descripción una entrevista que pude hacerle por motivo de la semana de la gimnasia rítmica masculina a Rubén Orihuela y a Unai Arrieta. Es del año pasado, pero la verdad me parece que es bastante interesante, por si queréis profundizar en el tema, más que nada porque yo como ex gimnasta y como actual entrenadora me parece muy interesante como una persona que ha vivido, que ha seguido los mismos pasos que yo, se ha tenido que enfrentar a problemas o situaciones muy duras de las que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Entonces son dos entrevistas que la verdad a mí me gustó mucho hacerlas, me parecen muy interesantes y que arrojan mucha luz sobre todo este problema o todo este mundillo de la gimnasia rítmica masculina y la desigualdad en la que juegan tanto dentro como fuera de casa. ¿Cuál es el problema o por qué la gimnasia rítmica masculina es algo que se pasa por alto o que no se tiene en cuenta? A ver, en España no es el único país donde se sigue esta modalidad. Cuando yo hablo de gimnasia rítmica masculina me refiero a, evidentemente, la modalidad que se hace aquí en España, porque es se hace el mismo deporte, se utilizan los mismos elementos, los mismos aparatos, es el mismo código para hombres y para mujeres, por lo tanto considero que es el mismo deporte. Y esto también se realiza, por ejemplo, en Italia y en Francia. De hecho, en Francia hay también os dejaré un par de cuentas en la descripción por si les queréis echar un ojo, ya que sigo a varios gimnastas franceses que personalmente a mí me gustan mucho. La cuestión es que hay países como por ejemplo Japón o Rusia en los que, y aquí yo no entro a valorar nada, pero sí que es cierto que su cultura pues es más conservadora en determinados aspectos y tiene una visión de la gimnasia rítmica mucho más feminizada o como muy femenina, como si Salomé Pasaba fuera una gimnasta que brillase por ser muy femenina, entre muchas otras. Pero bueno, el caso. La cuestión es que es esa mentalidad la que no permite o la que pone alguna traba a la hora de que los hombres realicen los mismos ejercicios o el mismo tipo de movimientos o coreografías en lo que sería un ejercicio de gimnasia rítmica. Es decir, ellos conciben que la gimnasia rítmica masculina o la gimnasia que realizan los hombres tiene que potenciar las cualidades masculinas, pues ya sea la fuerza, la capacidad de salto, etcétera. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de repente, después de décadas de gimnasia rítmica femenina, se pone el foco en la gimnasia rítmica masculina. Bueno, esto se debe a que existían o se difundieron determinados rumores sobre que el Comité Olímpico iba a poner un poco en duda la permanencia de la gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos, puesto que realmente es un deporte en el que no hay igualdad y esto es así. O sea, solo hay una modalidad femenina, no hay una modalidad femenina masculina.
Entonces, ¿qué pasa? Que escuelas como la japonesa, a la que más tarde le siguió la escuela rusa, pues inventaron esta especie de modalidad que seguramente todos conozcamos o hayamos visto, porque en enero del año pasado, si no recuerdo mal, se hizo una competición que es en Rusia, que seguía la modalidad de la gimnasia rítmica japonesa, y sí que es cierto que hubo un poco de revuelo en redes, como pues criticando que eso no era gimnasia rítmica, y pasaremos a analizar por qué no se puede considerar como gimnasia rítmica, sino pues que era una modalidad de gimnasia, totalmente distinta a la gimnasia rítmica. ¿Qué es lo que ocurre? La cuestión es que países como por ejemplo Rusia tienen mucho peso en la Federación Internacional de Gimnasia. De hecho, muchas decisiones pasan por Rusia, ¿vale? Y lo hemos visto, por ejemplo, con todo el revuelo o con los impedimentos para poner a las gimnastas rusas y bielorrusas que no compitan en las competiciones internacionales, aun con el contexto o con la actualidad que tenemos delante. El hecho de que tanto Rusia como Japón se aunan o se junten y comiencen a realizar competiciones internacionales o competiciones donde se empiece a dar más visibilidad a esta modalidad de gimnasia, peligra o dificulta todavía más el asentamiento de la gimnasia rítmica masculina como conocemos aquí en España y como se debería conocer en todo el mundo. Vale, ¿por qué digo que la modalidad o la escuela japonesa y la rusa no se puede considerar como gimnasia rítmica como tal? Por varias razones. La primera es que los aparatos que se utilizan en la modalidad japonesa, digo japonesa, ¿vale? Pero englobo japonesa con rusa, no son los que están permitidos o los que se emplean en la gimnasia rítmica. Creo recordar que en la gimnasia, en la modalidad, en la escuela japonesa están una especie de palo como de medio metro, como si fuera una especie de pica, 2 aros, las mazas y la cuerda, si no recuerdo mal. Y creo que la cinta también lo he visto en algún vídeo, pero más como exhibición, no tanto como competición. Mientras que en la gimnasia rítmica pues tenemos el aro, la cinta, las mazas, la cuerda y la pelota. Dios, se me ha olvidado la pelota. Eso por una parte. Luego el tapiz tampoco es el mismo. ¿Por qué? Porque el tapiz de la escuela japonesa tiene como... es como acolchado. Es tipo, no colchoneta, pero es más parecido al de la gimnasia artística. ¿Por qué? Porque en la escuela japonesa se van a permitir elementos que en la gimnasia rítmica están prohibidos, como por ejemplo los mortales o determinados ejercicios propios de la gimnasia artística. Ejercicios que se ven mucho más favorecidos cuando el suelo, en lugar de ser pues tipo alfombra como es el de la gimnasia rítmica, son más acolchados porque te dan más potencia de salto. Y básicamente esos serían como los análisis o el análisis técnico de por qué no se puede considerar como gimnasia rítmica esta modalidad. Pero vamos, que para que se vea más claro, el fútbol femenino podría considerarse fútbol si, por ejemplo, las mujeres jugaran con la pelota en las manos, en plan que se pudiera tocar la pelota. ¿A qué no? Pues entonces, o sea, a mí lo que me sorprende es toda la polémica que evidentemente nace del poder que tiene y la influencia que tiene Rusia en este deporte, sobre si realmente es gimnasia rítmica masculina o qué tipo de gimnasia rítmica masculina se debe permitir o no en las competiciones internacionales. Por lo tanto, podemos decir que realmente la modalidad japonesa no es gimnasia rítmica. Es una modalidad de gimnasia que, ojo, yo me quito el sombrero, me parece que hacen... De hecho, dejaré el enlace de varios vídeos que a mí me llaman muchísimo la atención. Me parece que se necesitan unas destrezas y unas capacidades brutales, pero yo lo siento muchísimo en el alma, pero es que eso no es gimnasia rítmica. De hecho, me parece más bien una mezcla de gimnasia artística, elementos de estética o de gimnasia estética, y en parte de gimnasia rítmica por algunos aparatos que se utilizan o por el hecho de que hay elementos comunes como por ejemplo los riesgos en todo caso. De hecho, por ejemplo, es que en la modalidad de conjuntos ni siquiera son 5. Me parece que son 6 o más. O sea, es por eso que yo creo que se asemeja más, pese a que mezcla elementos de las distintas modalidades de gimnasia rítmica, a mí se me acerca más, sobre todo en el de conjuntos, y yo creo que si veis un vídeo entenderéis por qué, a lo que es la gimnasia acrobática o estética. Bueno, en mi opinión, claro. Pero que presenta un problema para lo que es el asentamiento o lo que es el desarrollo y la consolidación de lo que es la gimnasia rítmica masculina tal y como la conocemos aquí en España y como se debería de trasladar al mundo. No solo por esta influencia que tiene Rusia, ni por el hecho de que evidentemente el número de gimnastas chicos que lo practican es mucho menor que el de las chicas, pese a que aquí se ha avanzado bastante. O sea,
y en un periodo de tiempo relativamente corto, sino porque realmente la potencia, por así decirlo, que podía pues fomentar que se visibilizara esta gimnasia rítmica, que en este caso es España, no está haciendo nada. Bueno, en este caso es España, no. Especifico, en este caso es la Federación Española de Gimnasia, que como no, pues yo no sé qué más hace falta para que se tomen medidas y para que, no sé, se produzcan los cambios necesarios para mejorar un poco en lo que es el trato al deportista y el trato a los técnicos. Creo que se podrían hacer muchísimas más competiciones de las que se están haciendo en el caso de la gimnasia rítmica masculina, tanto de manera nacional como de forma internacional. Sinceramente no creo que sea tan difícil ni creo que cueste tanto darles a los gimnastas españoles la oportunidad de competir más veces que en la Copa de la Reina. No me creo que no existan torneos. Y ya no digo a nivel autonómico, porque ya sabemos que son los clubes los que sostienen la gimnasia rítmica y el futuro de la gimnasia rítmica española, sino dirigidos a partir de la federación, que para eso la pagamos todos, no para que compren no sé cuántos mil posits y los pongan en los presupuestos sin que se les caigan la cara de vergüenza. Pero bueno, eso es otro tema aparte. La cuestión es que yo creo que se podrían hacer, vamos, y no creo que sea la única que lo piense, muchísimas más cosas de las que se están haciendo, tan fácil como hacer un torneo en el que se inviten a otros gimnastas internacionales, incluso de Francia, de Italia. Creo que sería una buena oportunidad para, no sé, dar a conocer que existen, estas personas existen y entrenan lo mismo que entrenan las mujeres y trabajan seguramente o desgraciadamente el doble porque están en una situación de desigualdad y esto es así, independientemente de que en España estemos a la cabeza en lo que es a la gimnasia rítmica se refiere. Y no sé, sí me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema. Yo tuve la suerte de hablar con determinados o con varios gimnastas que pues no los voy a mencionar en el vídeo porque creo que les desfavorecería más de lo que les podría favorecer, porque la federación, bueno, pues ya sabemos cómo actúa con los gimnastas que se atreven a denunciar lo que está mal o lo que no está tan bien. Pero la situación me parece bastante crítica, creo que tenemos mucho talento que se está desperdiciando y que de nuevo tenemos una federación que no apuesta por sus deportistas, pese a que ellos les dan todo. Y a ver, yo no quiero sonar aquí muy pesimista, pero me da la sensación de que si realmente no tomamos cartas en el asunto cuanto antes, ni empezamos a movilizar todo esto, al final la escuela japonesa se va a terminar imponiendo. No creo que sea por un problema de inferioridad de la Federación Española, no lo creo para nada. Yo creo que Italia tiene muchísimo peso en lo que es la rítmica internacional. Creo que también, y de hecho esto lo dijeron las antiguas gimnastas del conjunto búlgaro, mostraron bastante su apoyo en el Euskal Gym, por ejemplo con las actuaciones de determinados gimnastas como Eneko Lambea o Rubén Orihuela o Gerard López en el Euskal Gym. Y yo creo sinceramente que esto lo único que hace falta es una persona competente y comprometida con este deporte y con sus deportistas. No entiendo por qué desde la federación se echa por tierra el trabajo de todos los miembros que forman parte de ella. Y bueno, los miembros que forman parte de ella. Los deportistas o los atletas que forman parte de ella. Pero, en fin, no sé, me gustaría o querría saber vuestra opinión, qué opináis al respecto, si realmente conocíais esta situación o si, no sé, conocéis de algún gimnasta que haya tenido algún problema por el mero hecho de ser un chico a la hora de practicarlo. Creo que esto también es un problema dentro de la gimnasia rítmica como lo puede ser, por ejemplo, la anorexia. Creo que el bullying sigue estando presente a día de hoy, por mucho que duela reconocerlo, porque al final es un deporte pues, que no debería de traer ningún tipo de dolor, más allá que el sacrificio que haces de manera individual por mejorar día a día. Pero sí que es cierto que creo que reivindicar iniciativas como la de Valientes es importante, es un rayito de esperanza y no sé, me parece admirable que haya personas, o que haya chicos en este caso, y entrenadores y entrenadoras que apuestan por estos chicos. Y no sé, desde esta cuenta pues transmitirles a esos gimnastas pues todo mi apoyo y que siempre que lo necesiten o siempre que, a ver, yo dentro de mis capacidades evidentemente, pues que van a poder contar conmigo para todo. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si me he dejado algo en el tintero, si me he dejado algo en el tintero, pues agradecería que me lo comentarais.
Y nada, lo de siempre, dejaré abajo los vídeos, las entrevistas, los enlaces para todo por quien quiera indagar un poquillo más en el tema. Y nada, que mucho ánimo con lo que queda de semana y un beso. Chao.